Señor, Padre Santo, amado Señor, te damos tantas gracias. Glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que esté en esta lección, Señor, el que seas tú el que esté guiando a través del pastor, Señor, esta enseñanza. Te pido, Señor, que podamos guardarlo en nuestro corazón, Señor, que podamos sentir tus palabras, Señor, para poder practicarlas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, como dijimos al principio, el versículo lema de esta lección era 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Creo que tiene una aplicación muy grande en el aspecto del matrimonio. Como ustedes se dieron cuenta, esta es una lección dedicada a los papás y por eso es importante. Pero claro, así como en la lección de las mamás, los papás somos fundamentales también acá. Si es difícil la crianza desde el punto de vista de las madres, también lo es para los padres, porque nosotros los papás tampoco sabemos cómo hacer las cosas. Venimos no, sin preparación. Y a diferencia de las mujeres, creo que para los hombres la paternidad es menos natural que la maternidad. De alguna forma, como que la mujer está preparada en cierta forma por naturaleza, tal vez influye eh, todo el refuerzo social que hay detrás, influye también el hecho de que llevaran al bebito por 9 meses en su vientre, hay un apego extraordinario, su cuerpo manifiesta cambios grandes por la lactancia y por otras cosas. Entonces hay una forma, por así decir, de que como que las mujeres nacieron para ser mamás. Y aunque sea difícil, aunque tampoco se les ha enseñado necesariamente, hay muchas cosas que salen bastante naturales, pero no tanto en los hombres. Los hombres como que por primera vez vemos una criatura que tiene que ver con nosotros y se produce un enternecimiento, una forma extraña de ver, de sentir, de valorar a otro ser humano que posiblemente los hombres no tuvimos nunca antes. Y por otro lado, tampoco sabemos necesariamente cómo criar en el aspecto moral y espiritual. Así que para todos esto es nuevo. E incluí este capítulo 6 dedicado, por supuesto, a los varones, con la esperanza de que tengamos algunos principios, algunos patrones, porque claro, así como podríamos escribir un libro completo solo para el tema de la crianza desde el punto de vista femenino y lo mismo de la crianza desde el punto de vista masculino, un solo capítulo no basta, pero creo que resume suficientemente para lo que es el propósito de este libro. Bueno, levanto la presentación y vamos viendo algunos detalles. Como siempre, les invito a participar todo lo que quieran, preguntas, comentarios y simultáneamente eh, les voy a ir haciendo algunas preguntas, así que ustedes participen en contestar. Capítulo 6, Padres conforme al corazón de Dios. Y comenzamos con este versículo bien conocido, pero que a lo mejor les sorprendió, esto que está puesto en negrita, el los, ¿no es cierto? Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Cuál fue la conclusión que le puse en el capítulo acerca de ese artículo los? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que Sí, quiera decir? que eran los papás, los hombres, los varones. El Correcto, y masculino. eso es súper importante, ¿no es cierto? Ese artículo está claramente en forma de masculino. Eh, Uno por naturaleza se imagina que son las mamás las que llevan a los hijos, pero no, aquí eran los papás. Y creo que es un detalle súper notable, porque estos papás tenían
una percepción que no es tan clara en el presente, de que valía la pena llevarle los niños a Jesús, que Él los bendijera. En la antigüedad, llevar a los pequeños a un maestro, a un erudito, a alguien con ciertos poderes en el particular, a un profeta, algo así, era mucho más entendido por la gente. Se percibía esto de que algo sobrenatural podía pasar y que le convenía a los pequeños. Entonces los papás aquí tomaron en serio esto y los presentaban. Los discípulos no lo captaron así y se produjo el conflicto. Pero lo que a mí me importa destacar es que los padres han tenido y deben tener un papel fundamental también en este asunto de lo espiritual, llevarlos a Jesús. Cuando uno ve películas, por ejemplo, Cuarto de Guerra, que es tan famosa esa película, para nosotros los cristianos, es la mujer la que tiene una preponderancia en sacar adelante su familia, su matrimonio y a los hijos. Y creo que ustedes no me van a dejar mentir de que eso es así. En un 90% serán las mujeres las que sacan adelante todo. Y los hombres somos la minoría en eso. Lo mismo pasa en la iglesia. La mayor parte de la congregación siempre son mujeres y los hombres son no solamente minorías, sino que son remolones y cuesta que vayan y cuesta que hagan cosas y que se comprometan y bueno. Pero acá tenemos una excepción y por eso comienza el capítulo destacando eso. Otra cosa que se usa a través de este capítulo es este evento tan particular donde Ana lleva al pequeño Samuel para que sea criado por Elí. Y me encantó este dibujo porque refleja varios aspectos. Miren ustedes a la mamá en ese gesto como de entregar a su pequeño, que debe haber tenido máximo 3 años en ese momento. Y el niño, el gesto del chico es maravilloso, lo que logró el artista. Es como esa timidez y miedo de que se va a despegar de la mamá para quedarse ahí, para ser creado por un desconocido. Entonces, a mí me pareció excelente, pero tiene que ver con esto que puse acá, los planes de Dios y nuestros planes. La esterilidad de Ana tenía un propósito en los planes de Dios. Y el libro comienza diciendo que no había palabra con frecuencia en aquella época, no había profeta. Entonces, cuando una mujer entregó todo a cambio de un hijo, incluyendo al hijo mismo, Dios cruzó las necesidades de una mujer con sus necesidades del reino de Dios y levantó a un profeta, Samuel. Pero para eso la mujer tuvo que cumplir este sacrificio máximo de entregar al niño para ser criado por el sacerdote Elí, a pesar de que la familia de Elí era un desastre. Entonces, no solamente el terrible dolor del desapego, de dejar al pequeño, de no verlo más que una vez al año, y de que la familia podría realmente ser perjudicial para ese niño. Todo eso, pero la mujer cumplió su promesa y a raíz de eso, Dios también fue fiel con los que le honran, cumplió esa promesa también. Y por supuesto, no solamente levantó a un gran profeta como Samuel, porque ese era el plan de Dios, sino que levantó una tremenda familia. No podía tomar esta decisión sola, Ana. Ella había hecho un voto, pero si su marido decía no, no vamos a hacer eso, el voto de la mujer quedaba anulado. Así es que el Cana, que era el marido de Ana, tuvo aquí una tremenda participación, apoyando a su mujer, diciendo esto es voluntad de Dios y por lo tanto vamos a seguir adelante. Ofreciendo a este pequeño en un verdadero sacrificio vivo, porque lo entregamos. Este primogénito, por el lado de Ana, se podía redimir según las leyes del Antiguo Testamento, se podía dar un pago y entonces no lo habría tenido que entregar. Pero Ana sabía que algo grande quería hacer el Señor y por tanto lo entregó
como un sacrificio vivo. Así que cuando ustedes lean Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, piensen en esto. Esto es el sacrificio vivo, del cual tal vez estaba pensando Pablo al escribir Romanos 12. No, no hay más introducción, sino que vamos ahora a la pregunta número 2. Resuma los 7 pecados capitales de un padre, escrito por este psicólogo de León, ¿no es cierto? Y me gustaría que alguien lo hiciera. ¿Quién se ofrece? La Vicky, adelante. Los 7 pecados capitales de un padre. Primero es maltratar a la madre de sus hijos y de esa manera aprender el modelo despreciando a la mujer. Segundo, desatender a los hijos, la ausencia de importancia a las cosas materiales. Tercero, dar a los hijos cosas en lugar de amor, enseñando que lo más importante en la vida es la obtención de bienes. Cuarto, desproteger el círculo familiar por abandono o introduciendo extraños a la familia, o dando tiempo a otros, haciendo sentir a los hijos menos importantes. 5, soltar las riendas del hogar, dando el liderazgo a la esposa cuando el orden de Dios era para el varón. 7, autodestruir, perdón, 6, autodestruir la imagen del padre por comportarse de manera irreflexiva, impulsiva, inmadura, llevando a los hijos a buscar héroes en otro lugar. 7, renunciar al liderazgo espiritual por sentirse incapaces de ser sacerdotes en el hogar, y al no tener relación personal con Dios es más difícil poder guiar a otros. Perfecto, Vicky. Excelente. ¿Alguno de estos que les llamara especialmente la atención o que quisieran hacer algún comentario o pregunta? Yo creo que hay varias respuestas aquí a considerar, y una de las que me llama bastante la atención es dar a los hijos cosas materiales en lugar de amor, porque a veces hay papás que tratan de suplir eso porque no pueden estar con ellos o porque están muy ocupados, la parte laboral o sus cosas, la vida que los envuelve muchas veces a ellos, y tratan de suplir aquello sin darse cuenta que eso no nunca va a poder reemplazar el tiempo o la dedicación que le entregan a los hijos, que también los hijos necesitan al papá presente, el afecto, el aprender de él, la misma figura paternal delante de ellos. Y bueno, ellos no visualizan eso y tratan de cubrir esa necesidad en el hijo con ese tipo de cosas, pero no comprenden que el hijo no necesita tal vez aquellas cosas, aunque puede que no sea malo, pero si a cambio de eso va a estar el padre siempre ausente en lugar de, o reemplazando aquellas cosas en lugar del papá, me parece que no, nunca debiera suceder eso. La crianza de un hijo siempre debiera estar ahí el papá presente para instruirlo, para que vea su ejemplo de vida, obviamente si es un buen ejemplo, y esa es la manera, la mejor forma de instruir a los hijos, que los Correcto, hijos Tito. vean al papá o a su mamá, dependiendo si es varón o niño. Correcto, muchas gracias. E imagínense cuando además está ausente la mamá, porque trabajan ambos, el síndrome de culpa que se produce redunda precisamente en esto, en tratar de darle a los hijos muchas cosas para que estén felices, entretenidos. A todos nos gusta recibir un regalo, pero es como simplemente pagar la ausencia. Es, es un asunto muy dramático, sobre todo en esta época. Michelle, adelante. Sí, quería agregar sobre todo lo que es a veces el abandono, no solamente del hombre, a veces la mujer también, el tiempo de los hijos o la falta de presencia física en el hogar. Mucho se ve en estos países acá de Norteamérica cuando la mujer y el esposo trabajan, ambos a veces incluso trabajan en el mismo trabajo,
So, tienen que desprender, dejar a los hijos bajo el cuidado de una nana o simplemente en una escuela especial. Y normalmente vienen viendo al hijo lo que es de las 3 de la tarde a 5 de la tarde, en lo que llega ya, se prepara las cosas del hogar, casi no hay tiempo para los hijos. A veces hay padres que tienen dos trabajos, hay padres que salen de un trabajo a las 5 de la tarde y entran en otro hasta las 12, 1 de la mañana. Y así se ven casos diariamente, sobre todo lo que ha dado a conocer la actualidad, cómo es que está viviendo este mundo hoy en día. Pues me imagino que Mm. antes la mujer se quedaba más en casa, se ocupaba un poco más del hogar, pero ahora con la cuestión que estamos viviendo ha impulsado a los dos a abandonar completamente el hogar. Correcto, Michel, muchas gracias. Eso es muy, muy importante también. Em, hay, yo espero que hayan meditado en todos los 7 que están acá, porque todos tienen una importancia radical en este tiempo. Es cierto que el número 3 pega mucho por el desapego, el abandono, pero miren, por ejemplo, el número 4, desproteger el círculo familiar. Deben saber ustedes que la mayor parte de los abusos que se producen a los niños tiene que ver con terceros que se introducen al hogar, amigos de los padres, tíos, familiares, y que se introducen dándoles una confianza que fue excesiva. Para que ustedes sepan aproximadamente, en Latinoamérica, 1 de 3 niñas es violada en Latinoamérica y uno de cada 4 niños varones es abusado también físicamente. Esas son las estadísticas que manejamos hoy. Entonces ustedes imagínense cuando van por la calle, cuenten 4 personas, 4 hombres que vean caminando por la calle, uno de esos 4 ha sido abusado. Y de las niñas, 1 de cada 3. Entonces es increíble. Es realmente el daño que se ha producido en la mente humana a través de esto es enorme. Bueno, Vicky quería decir algo y no sé quién Y, más. y también quería justamente lo que usted estaba diciendo, aparte el primer punto también me llamó mucho la atención, cuando los hombres en el fondo igual maltratan a las mujeres de hijos, y de esa manera también los hijos varones aprenden también a maltratar a sus mujeres, o sea, tenerlas en poco, digamos, o sea, como no respeto, y finalmente se manifiesta también en la crianza de sus hijas y también en su esposa, como un desprecio en realidad, y eso también los varones lo toman mucho. eh, Claro, y el otro punto era justamente lo que usted decía con respecto a antiguamente y hoy también, a raíz de lo que decía Mitchell, la gente trabaja tanto que a veces las personas viven en lugares con personas extrañas, los hijos a cargo de otras personas que son X personas, y esos niños también quedan expuestos, aun cuando están en el nido, en su hogar, en el lugar más seguro, y resulta ser el lugar más inseguro a la larga, porque están con personas extrañas que quedan ahí a la deriva, digamos. Eso era, solo quería comentar eso. Perfecto. Son comentarios que han surgido de los puntos 1 al 4, que creo que es lo que tal vez más llama la atención. El número 5 les llamo también un poco la atención en relación con este porque tiene que ver con una particularidad muy latinoamericana, que es que las cosas espirituales, la iglesia, todo eso es para las mujeres. Los hombres no lo necesitamos. Entonces, los varones sueltan las riendas del hogar en lo espiritual. Y también en las decisiones a veces más cotidianas. O sea, tu mamá decide, tu mamá se encarga, pregúntale a la mamá, yo tengo otras cosas que hacer, no me molestes. Entonces, este soltar las riendas del hogar hace que el niño pierda el respeto al padre. Y es bien curioso porque no es que le pierda el miedo, pierde el respeto. O sea, no cree que exista verdaderamente la posibilidad de que ese hombre sea cabeza del hogar. Puede ser el más fuerte, claro, el que pega más fuerte, el que castiga más duro, pero no es el cabeza, no es... O sea, en el fondo es el mal necesario nomás el hombre, el que puso la semilla para que
se produzca la concepción de un ser humano, pero no es, aparte de eso, es poco lo que hace. Y eso cuadra además con el abandono y todos estos asuntos. Así que, hermanos míos, es grave. Esta sintomatología tiene más o menos unos 30, 40 años, que fue publicado el libro que les cito acá, y sigue tan vigente como en aquel entonces. Entonces les llamo la atención a, a reflexionar sobre esto, a conversar en la sobremesa con los hijos, cuando se junten con amigos, a traer estos puntos y reflexionarlos también. No sé, para que el libro este de la familia sirva para mucho más que un curso, sino que sirva para ser transmitido también a otras familias. Eli, levantaste la mano. Sí, buenas noches, pastor. Buenas. Eh, Justamente todo esto uno ve en los días de hoy como cada vez es más grave y más triste, ¿no? En general. Ahora, eh, lo más difícil, me imagino, son para los padres separados. Imagínate cómo hacer para la educación de sus hijos, porque principalmente cuando se separan, cuando son chiquitos o cuando están en la adolescencia, ¿cómo aplicar todo eso? Porque de repente un lado, ¿cierto? Puede estar con Dios y querer hacer y dar el mejor, pero el otro lado, no voy a decir quién el hombre o la mujer, no aplica, o sea, la educación, lo que uno enseña, el otro desenseña. Mm. ¿Cómo hacer en eso? Eso es muy complicado, ¿no? ¿Cómo lidiar con esa situación? Así es, Eli, tienes toda la razón. No hay una receta para eso. Cada Mm, caso es diferente. Entonces, acá tenemos, por así decir, el enunciamiento de los 7 pecados capitales, pero donde el hombre tiene una participación directa, porque el hombre decide mucho de esto. ujú, Pero, ¿qué de esto va a producir estragos en su familia? Depende. Y cómo lo van a manejar, también depende de cómo sea la otra parte, ¿no es cierto? Ya sea que estén separados, de hecho, o divorciados, o ni siquiera separados, sino que el hombre juega un papel menor, entra y sale, pero no es un padre realmente con una postura importante que marque el rumbo de las cosas que pasan. Así que cada familia tiene su forma diferente y lo que estamos viendo acá en el libro son generalidades para que nos ayuden a mirarnos y detecte el problema. Pero una vez que se trata de solucionar, claro, va a haber que consultar de manera más específica. Yo me guío mucho por este tipo de cosas cuando hay una consejería, pero a la hora de la consejería tengo que estudiar cuál es la situación específica de la familia, cómo es el padre, cómo es la madre, qué características tienen los hijos, etcétera. De hecho, muchos hijos que son diagnosticados con hiperactividad o síndromes, ¿no es cierto?, de incapacidad de atención o, o lo que hay ahora, estos de, ¿no es cierto?, de los distintos Asperger y lo que sea. Muchos psicólogos hoy en día están empezando a publicar artículos de que realmente no era así, sino que tenía que ver más con desatención o con llamar la atención o con graves problemas que ocurrían en el hogar y que el niño se defendía de esa manera y que sí. Así es que es interesante ver cómo van variando las publicaciones psicológicas a través del tiempo, dándose cuenta de que lo que estaban diagnosticando era en realidad un síntoma y no el diagnóstico final. Bueno, seguimos un poco más. Ahora, como caso de estudio, vamos a trabajar el descalabro de la familia de Eli. Ustedes se dan cuenta que yo podría traer aquí un caso de estudio de una familia de nuestra época, pero como queremos ver
el asunto desde la perspectiva de Dios, creo que lo mejor es mirar una familia bíblica y también ver entonces qué parte toma el Señor en todo esto. Y eso nos da la pauta de cómo trabajar las situaciones de ahora. De lo contrario, si yo les trajera un caso de estudio de una familia moderna, seguramente la situación se miraría desde la perspectiva psicológica moderna. Y eso es lo que pasa en los talleres hoy en día. Mientras nos preguntamos, bueno, ¿esto pasaba en la antigüedad? ¿Y cómo lo resolvían? ¿Y qué herramientas dio el Señor? ¿Y cómo intervino el Señor para ayudar a la resolución? Eso es lo que vamos a ver ahora. Em, Claudia, ¿quisieras tú leer, por favor, estos dos pasajes de 1 Samuel 2 y Samuel, o sea, el versículo 12 al 17 y después el 22, por favor? El que está proyectado, ¿verdad? Correcto. Ya. Dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, perdón, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas. Ay, perdón, me va a acercar más. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar de lo que desees, el asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Y después dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Gracias, Claudita. ¿Qué les parece esta imagen de la antigüedad? Eran definitivamente unos hijos rebeldes y eran nada menos que los hijos del sumo sacerdote. Es a veces como el dicho, ¿no es cierto?, que los hijos de los pastores son los peores. Y eso es súper grave. Y se da, lamentablemente, por diferentes causas. Y hoy día vamos a tratar de examinar alguna de esas causas. Ahora, esto que estaban haciendo estos personajes era realmente muy grave. Estaban profanando las ofrendas más sagradas, las santísimas, y eso era gravísimo. Por ejemplo, lo que estaba aquí aconteciendo en los primeros versículos es que se trataba de un sacrificio de paz en que la gente podía participar del sacrificio. Se quemaba la grasa para el Señor y el resto de la carne eh, se le daba a la gente. Entonces la gente se tenía que quedar ahí en las inmediaciones del santuario y cocía la carne para compartirla en familia. ¿Y cómo la compartían? Bueno, generalmente se cocía en caldero, en alguna olla, ¿verdad? Por eso habla de las formas. Y por eso les puse la NBI en este caso, porque el lenguaje es mucho más simple de entender. Así es que la gente hacía eso. Y venían estos cabritos, digamos, estos hombres, estos sacerdotes, y metían un tenedor grandote, y lo que pinchaban se lo dejaban. Y eso estaba completamente prohibido, porque de los sacrificios de paz, los sacerdotes no podían tener más que una parte especial que se les daba al principio y nada más. Y de los otros sacrificios ellos podían comer, pero esto era para la gente. Entonces ellos no podían ir a sacar de lo que la gente comía, pero lo hacían. Y por otra parte, de
de las partes consagradas, ellos no podían tampoco tomarla antes de que se quemara la grasa, porque la grasa era lo primero, lo que subía, la aceptación del sacrificio era para Dios. Pero esto la querían para hacer su propio asadito, así que dame la cruda, me la quiero llevar ya. Todo esto estaba horrible, era hacer vano el sacrificio. ¿Se fijan? Es como, bueno, no sé qué ejemplo moderno darles, pero es realmente destrozar la santidad del oficio sacerdotal y de la ofrenda misma. Y el versículo 22 es notable porque el sumo sacerdote, que era el papá de estos jóvenes, estaba enterado de todo eso. Y se agrega aquí otro pecado, que estos bandidos no solamente hacían esto con las ofrendas, sino que se acostaban con las mujeres que estaban ahí velando. Estas mujeres que servían eran mujeres que venían a orar en las puertas del santuario por alguna necesidad, eh, tal vez para ayudar en algunos asuntos que había que hacer, a lo mejor ofrecerse para hacer el aseo del santuario. No sé exactamente lo que hacían, nunca se ha aclarado exactamente qué hacían estas mujeres ahí, pero por la tradición posterior, muy posterior, es que había mujeres que se consagraban para orar en las puertas del santuario. Por ejemplo, usted tiene el caso de Ana, que se consagró a sí misma y pasó muchos años ahí, y ella fue una de las que recibió al Señor Jesús cuando lo llevaron para circuncidarlo, para presentarlo en el templo. Muchos años después de esto, por supuesto. Así es que había mujeres de todo tipo ahí, ancianas, jóvenes, viudas, etcétera, y que consagraban gran parte de su tiempo, de su vida. Y estos entonces, cuando estaba en la noche y nadie miraba, nadie entraba y salía del santuario, bueno, venían y se acostaban con ellos, que es una suerte de violación. Así que, hermanos míos, piensen en este cuadro. Es una barbaridad. Y el sumo sacerdote lo sabía y no hacía nada. Entonces, ahora la pregunta es, ¿está bien que nosotros tomemos la responsabilidad como padres de lo que tenemos que hacer? Y entonces a veces lloramos por lo que no se hizo bien. Y también tenemos muchos sentimientos de culpa por la falta de tiempo que dimos a los hijos, o porque no hicimos las cosas como la Escritura decía, porque no las sabíamos en aquella época, o porque fuimos jóvenes, inmaduros, y entonces ocupamos el tiempo que le pertenecía a los hijos en otra cosa. Bueno, de todo eso hay. Pero también está este otro aspecto, que a veces teníamos que disciplinar a los hijos e hicimos la vista gorda. ¿Por qué? Bueno, porque son tan lindos, son chiquititos, son débiles, entonces, ¿cómo voy a ponerme duro? Además de que hoy en día la psicología dice que no hay que tocar a los niños ni con un plumero, porque se pueden traumar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo deben hacerse las cosas? Bueno, la Escritura nos llama a tomar las riendas del hogar en lo espiritual y nos llama también a enfrentar la crianza con amor y con disciplina. Y las dos cosas deben ir juntas. Si falta la disciplina, el niño lo interpreta como falta de amor. Curioso, ¿eh? Porque significa para el niño que no le importa, no nos importan, haga lo que quiera, total, no me moleste. Y estos dos jóvenes, por alguna razón, llegaron a ser tan rebeldes. Una sensación de no ser atendidos, de que el papá estaba siempre ocupado, no sé. Pónganle ustedes las razones que sea, yo mencioné algunas en el libro, pero ustedes pueden ponerse también en el lugar y darse cuenta de que el comportamiento testarudo, rebelde y enfermo de nuestros hijos y de otros jóvenes tiene alguna causa. Hay alguna causa detrás. Y como vimos al principio en el capítulo de las mujeres cargan con la culpa 5 veces más que los hombres, desde la perspectiva psicológica. Pero aquí esto
es algo que le corresponde al varón. Esta disciplina debe ser ejecutada por ambos, papá y mamá, pero el papá es la cabeza. Al papá le va a pedir cuentas el Señor. Entonces el papá es el que tiene que conversar con la mamá y tienen que ponerse de acuerdo y tienen que tomar decisiones en cómo guiar, cómo evaluar la crianza y cómo disciplinar cuando se está enchuecando. Entonces el papá aquí no puede hacerse el leso y decir que encárgate tú porque tengo mucho trabajo, tú sabes que llego cansado, no me venga con estos problemas. No, no, no. Si quisieron tener hijos, tienen que asumirlo. Tienen que asumirlo. Y verdaderamente es algo fundamental en el presente, así como lo era en el pasado. Así es que Elí la embarró desde que los niños eran pequeñitos y cuando ahora ya eran grandes y mostraban todos los síntomas de lo que no se hizo, el papá seguía sin hacer lo necesario. Y las leyes de Israel daban las herramientas, como ustedes vieron en el libro. Incluso tenían las posibilidades de sacar a los hijos y que fueran muertos por la población, apedreados. Ahora, claro, no queremos algo tan extremo, pero el sacerdote podría haber hecho algo, definitivamente, y no lo hizo. ¿Por qué razón? Pónganle ustedes las cosas que ustedes quieran, desde sentimientos de culpa hasta ser demasiado conciliador o ser temeroso o lo que sea. ¿Se fijan? Pero no lo hizo. Y fíjense que este versículo que les cité por ahí, de que se podía sacar a los hijos y que fueran apedreados por el pueblo, es una herramienta interesante que creo que tiene en perspectiva a un Sansón. Ustedes imagínense a los papás de Sansón, el susto que tienen que haber tenido al tratar de disciplinar a ese hijo. Pero por eso la ley aquí les pone, mira, si no te la puedes tú, hay todo un pueblo que te va a respaldar obligatoriamente, legalmente, porque la crianza de los hijos, el buen comportamiento de los hijos es algo que Dios ordena. No es una sugerencia, es necesario. Hasta aquí, hermanos míos. ¿Alguna duda o comentario? Pastor, sí. Sí. Cuando estaba haciendo la tarea, lo leí yo en la versión Reina Valera, en el capítulo 2, versículo 12, y me llamó la atención lo que, como lo declara en esta versión, dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Claro, yo decía, hicieron todas estas cosas porque no conocían verdaderamente a quién tenían que servir, que era Dios, po. Entonces ahí me llevó a pensar que cómo Elí no les enseñó, po. Como que la Biblia dice que instruye al niño de pequeño y cuando grande no se va a apartar. Entonces aquí vemos como lo contrario, como lo que no hay que hacer. En el fondo él no instruyó a los niños de pequeño, porque aquí dice que no lo conocían a Jehová. En la versión que estábamos leyendo, sí parece, pero no le tenían respeto. Entonces, ahí yo veo que hay como, no sé, pues el origen de este comportamiento de estas personas, en el fondo. Excelente comentario, Claudita, muy bueno. Creo que diste en el clavo con eso también. En efecto, Elí pecó no solamente de disciplinar, sino también de hacer un papel que es fundamental de los padres, y es la educación espiritual de los hijos. No conocer, tal vez aquí en la Reina Valera, tiene un sentido un poquitito más amplio, que no es solamente que no conocían la Biblia o la palabra de Dios, o a Dios mismo, sino que no tenían temor de Dios. ¿Mm? No habían llegado a ese punto. No es que no conocieran las leyes, por ejemplo, o la letra de la escritura, que eso lo tenían que aprender sí o sí porque eran sacerdotes, pero no habían llegado a formar una relación con Dios. No tenían ese conocimiento de Dios, esa relación que incluye el temor de Dios. Y eso es el ejemplo del papá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y esto es lo que ocurre en muchas familias de pastores también, para que ustedes sepan. A veces los pastores estamos tan ocupados que de alguna manera
creemos que los niños van a aprender las cosas espirituales por como osmosis. O sea, aquí se vive la espiritualidad en la casa. Los niños nos ven orar, los niños nos ven estudiar la Biblia. Entonces, como por naturaleza, así como por arte de magia, ellos van a querer leer la Biblia, van a querer orar, van a saber hacerlo. Y la verdad es que no es así. Si uno no le enseña a los niños, no les da tiempo para enseñarles a hacer un devocional, no lo van a hacer. Si uno no ora con ellos y les muestra cómo hacerlo y les enseña y les controla de que lo estén haciendo, no lo van a hacer. Entonces, a lo mejor Elí le dijo a la mujer, encárgate tú, yo estoy demasiado ocupado. Y tal vez la mujer tenía sus cosas con el papá y en lugar de enseñarle espiritualmente, les hablaba pestes del papá todo el tiempo. ¿Me entiendes? O sea, uno puede imaginar la estructura de familia que que uno quiera. Y lo que uno se va a imaginar es lo que uno mismo vivió, seguramente, en casa, y lo que uno ha logrado hacer en la familia de uno. El cuento es que lo hizo mal. No asumió su papel de cabeza, no tomó a los hijos de chiquititos y les dijo, miren, esto que ustedes estudian ahora de la ley significa esto. Y así es nuestro Dios es bondadoso, no pueden transgredir las cosas de Dios, la santidad de Dios es extraordinaria, así como sus ofrendas. No hagan esto, jamás hagan esto otro. ¿Me explico? Estas son las consecuencias por desobedecer a Dios. Y si ustedes lo hacen, créanme que yo los voy a tener que disciplinar. Aunque los quiera mucho, yo los voy a tener que disciplinar, porque esto no se puede tolerar en nuestra casa. Esas son el papel que tiene que hacer un varón. Y no lo puede hacer una mujer. Porque es más, si un hombre, como vimos en los pecados capitales, menosprecia a la mujer, la trata siempre como una cosa en la casa, le da órdenes, los hijos varones van a crecer teniendo esa misma imagen de las mujeres en general, partiendo por su propia mamá. Entonces, cuando la mamá les trate de enseñar algo espiritual, no le van a creer ni le van a hacer caso. Y por lo demás, si una mujer no está bien con el marido, su espiritualidad también se va a las pies, ¿no es cierto? A la punta del cerro. Y por lo tanto, lo que enseñe espiritualmente hablando va a tener poco respaldo del Espíritu de Dios. Así que este es un círculo que tiene muchos problemas, es un gran círculo vicioso. O si ustedes quieren, un problema con muchas aristas, como quieran verlo. Pero el cuento es que de lo que uno depende, tiene que hacer la parte que le toca y hacerla lo mejor posible. Gracias por el comentario, Claudita, aportó harto. ¿Alguien más quisiera decir algo antes que continuemos? Ok, Sí, pastor. adelante, Tito. Sí, generalmente uno escucha que la fe de los hijos no debiera estar divorciada de la fe de los padres, pero a veces ocurre que no siempre todos los hijos siguen la misma fe. A veces uno ve casos o el mismo caso, por ejemplo, viendo al origen del Génesis, donde Caín y Abel, solo Abel siguió la fe de sus padres, pero no así Caín. Así ocurre también en algunas familias de matrimonio cristiano, donde uno o dos hijos siguen la fe de sus papás y otro no. Pero como generalmente la norma es que los hijos sigan la fe de sus padres. Gracias, Tito. Tienes toda la razón. Ahora, como les dije, el tema de la norma no nos ayuda tanto si es que a nosotros en lo personal no nos resultó. Lo que me importa es que quede claro acá, es que uno tiene que hacer su parte y después los resultados dependen en parte de Dios y de las otras personas, de las decisiones libres que tomen. Tú bien mostraste el ejemplo de Caín y Abel. Eso nos da la pauta de que Adán y Eva no hicieron un mal trabajo, porque uno de los hijos aprendió y el otro decidió hacerlo a su manera. Entonces, pero ellos hicieron su trabajo. La decisión de Caín fue triste, malísima, pero ya depende de él. Pero en este caso de Elí parece que no hizo ningún trabajo, porque los dos hijos se le desviaron y mucho.
entonces nosotros no podemos culparnos si hemos hecho nuestro trabajo lo mejor posible. Ya después las decisiones incluyen las decisiones libres de los hijos. Pero de que debemos hacer nuestra parte, sí tenemos que hacerla. Vicky, adelante. Solo un comentario que llevando la historia de Elías a la actualidad y lo que vivimos hoy día, es como igual vemos como los padres a veces como que ponen la responsabilidad de la formación en los colegios, en la iglesia, como que se desentienden de su propia, que el núcleo, que la base está en la familia, que no puedo enseñarle a un hijo espiritualidad si no la vive primero en la familia. Entonces muchas veces hoy día cuando uno cría y va a las reuniones de apoderados y como que se generan todas estas polémicas como diciendo que la responsabilidad está en los profesores, quizás en la iglesia. Entonces igual yo creo que hasta el día de hoy como que no entendemos que todo parte en el hogar. Gracias, Vicky. Enorme comentario y qué bueno que queda esto grabado también. Porque así es, precisamente así es. Aunque es un dibujo el que tienen ustedes acá, de estos dos jóvenes que eran los hijos de Eli, están bastante bien hechos, son bien realistas. Entonces ustedes se pueden imaginar a estos dos jóvenes ya de cierta edad, ¿verdad? No sé cuánto habrán tenido en este momento, pero imagínenselo de 20, 25, 30 años, algo así, 40 si ustedes quieren. Y claro, uno ya los ve viejotes, con barba y todo, entonces dan ganas de darle una patada por su horrible comportamiento. Pero si ustedes lo miran con cuidado, tienen que recordar que estos alguna vez fueron chiquititos, alguna vez eran una preciosura, eran esas cosas gorditas, chiquititas que corren en la casa y apenas hablan y que hacen travesuras y que uno los quiere hasta la médula y que eran preciosos. O sea, todos los seres humanos vienen con el potencial de ser bien guiados. Que se enchuequen en el camino tiene muchos factores. Claro, incluye la decisión propia, lo que pasa en el hogar y lo que pasa afuera. Pero alguna vez estos dos fueron esas ternuras de la casa. Alguna vez Hitler fue una cosita rica también, chiquitita, y así muchos otros. Pero llegaron a ser después monstruos. Así que pensemos bien en lo que puede ocurrir con un ser humano originalmente planeado por Dios para que sea un rey y sacerdote en su reino y para que tenga vida eterna con él. Lo que puede llegar a ocurrir con alguien así. Si podemos hablar de la personalidad de Elí, creo que no me equivoco mucho al decir que Elí era una persona bastante plana espiritualmente, sin pasión ni autoridad. Era condescendiente y conciliador y prefería hacer vista gorda en lugar de enfrentar las cosas, con tal de no hacerse problemas. Prefería la calma, el status quo, la buena comida, claro. Estaba bien gordito, le gustaba, a la disciplina y la búsqueda espiritual. O sea, los hijos robaban esta carne, le llevaban al papá y el papá le decía, ay, chiquillos, otra vez hicieron lo mismo, ustedes saben que no debe hacerse, córtenla, pero ya qué rico que en el fondo trajeron este pedacito de carne tan bueno, comámoslo juntos y olvidemos los problemas. ¿Me explico? Es decir, uno al final termina participando de una manera u otra. Y es lo que hay que evitar a toda costa. Sin embargo, el relato, y espero que ustedes hayan leído todo lo que se decía de Samuel, estos capítulos que son muy interesantes, los primeros capítulos de Primera de Samuel. El trabajo de Elí con Samuel fue bien especial. Pese a todo, Elí todavía era espiritualmente sensible, como muestra el pasaje de Primera de Samuel 2 y del capítulo 3. Cuando Dios le habló a Samuel, Elí recordó cómo era eso y lo guió en el proceso de aprender a oír la voz del Señor. Eso fue notable. Leer esto
es súper notable porque este sumo sacerdote no era ignorante acerca de las cosas verdaderamente espirituales. No me refiero a citar la ley, me refiero a la relación con Dios, a esto de saber cuándo es que Dios habla y cómo lo hace. Aparentemente Elí era un hombre débil, pero no era farsante ni hipócrita. Este sumo sacerdote hizo su trabajo, pero lo realmente excepcional, por supuesto, era el niño, este Samuel, que Dios había levantado, y es donde dijimos se cruzaron los caminos de una necesidad humana y una necesidad divina. Para Elí era como la segunda oportunidad de abuelo que algunos sueñan después del fracaso en la crianza de los hijos propios. Sin embargo, no olvide que Dios no nos evalúa por esa segunda oportunidad, sino por la crianza de nuestros hijos. Es allí donde debemos dejar nuestra huella en primer lugar. Así que es lindo si podemos hacer un buen trabajo de abuelos, con mucho más experiencia. Es bueno, sobre todo en estas sociedades donde los padres están cada vez más ausentes. Si los abuelos pueden dejar una marca y guiar bien a los niños, gloria a Dios. Pero no es el papel para el cual fueron criados los abuelos. Los abuelos fueron criados para dar notas de sabiduría, para hacer como el respeto por las canas y por la sabiduría acumulada con los años, pero no para reemplazar a los padres. No para que el Señor me da una segunda oportunidad ya que lo hice pésimo. O sea, como eché a perder lo primero, pero voy a intentarlo con lo segundo. No es eso. Pero claro, Elí, de una manera u otra, aprovechó esta situación que Dios le dio porque en el fondo estaba obligado a hacerlo y lo hizo bastante bien. Y como Dios es justo y es un Dios maravilloso, lleno de gracia, Él no castigó a Elí de buena a primera. Primero hizo lo que siempre hace, advertir. Y eso nos muestra que amaba a Eli, procuró hablarle de diversas maneras. La primera advertencia vino de la gente. La gente le decía, mira Eli, nosotros nos damos cuenta de lo que hacen tus hijos y es horrible, es atroz. Toma nota, haz algo. No, hizo la vista gorda. La segunda advertencia vino de un profeta, o sea, Dios le trajo a un varón de Dios que llegó a su propia casa a decirle, esto es lo que está pensando Dios de lo que hacen tus hijos, páralo. Y no hizo caso. Finalmente, una tercera advertencia, el Señor le habló también a través de Samuel mismo, un joven que estaba recién iniciándose. Y aún así, Elí no hizo nada, simplemente dijo, ok, ahora entiendo, esto viene de Dios y que el Señor haga como Él le parece. Pero es que no es esa la actitud que tenemos que tener. Si el Señor te dice algo, pues pon la patita en el freno y haz las cosas diferentes. No simplemente, bueno, Dios es justo, si me va a castigar, que lo haga, porque no soy capaz de disciplinar a mis hijos. No soy capaz de meterme en problemas, ya tengo suficiente con la señora, ya tengo suficiente con el trabajo, no quiero tener problemas con estos cabritos además. Además de que son rebeldes, son garabateros, son buenos para el trago y son violentos y capaz que me hagan algo a mí. No quiero problemas. Acepto el castigo de Dios. Pero hermanos, eso es muy grave. Eso es muy grave. Pregunta número 5. Volvemos ahora a las preguntas. ¿Cuál es el equilibrio entre la crianza y la oración, entre nuestra influencia y las decisiones libres de nuestros hijos? ¿Quién se anima con esta pregunta? Aquí, pastor John. ¿Me escucha? Ahí, dale, José Sí. Miguel. Dice, no podemos desperdiciar livianamente la oportunidad de influir en ellos en sus primeros años. Tenemos que hacer nuestro trabajo y al mismo tiempo doblar nuestras rodillas para ayudarles a encontrar el camino que Dios planeó para ellos. Correcto. De aquí me gustaría que ustedes subrayaran esto de ayudarles a encontrar su camino. Claudia citó hace poquito un proverbio, ¿no es cierto? Que es, guía al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y me parece que está citado en este capítulo, ¿o no?
No me acuerdo si lo cité aquí. Pero la gracia que tiene ese pasaje es que dice, guía al niño en su camino. Y hay una discusión entre los intérpretes en saber el camino de quién. Guía al niño en su camino. ¿El camino de quién? ¿El camino del niño o el camino de Dios? Y si yo me inclino por lo que dicen algunos estudiosos de ese pasaje, en que lo más probable es que ese versículo hable de guiar al niño en el camino del niño, no el camino de Dios. Por supuesto que hay que llevar a los niños por las enseñanzas de Dios, pero eso es en términos generales. La gracia o el deber de los papás es ayudar al niño a encontrar ese camino especial que él tiene dentro de los planes de Dios. Ustedes saben perfectamente que no todos los hijos van a ser iguales, no todos nosotros somos iguales. Cada uno de nosotros tiene un papel diferente en el reino de Dios. ¿Y quién tiene el deber de ayudarnos a encontrar ese camino especial? Los papás. Entonces, la idea de la paternidad y de la maternidad también, o sea, de este trabajo conjunto, es ayudar al niño a encontrar ese camino. O sea, mira, hijo, nosotros oramos por ti, te enseñamos las cosas de Dios, pero queremos decirte esto también. Tú tienes estas características. Eres una persona súper responsable, o no, tú eres una persona súper creativa, o no, tú eres una persona muy voluntariosa, con mucha, digamos, fuerza para hacer las cosas, tienes capacidades de liderazgo. Ese es tu camino. Queremos enseñarte y ayudarte para que ese camino, que es especial tuyo, lo uses en el reino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos de nuestros niños finalmente terminan frustrados en la vida porque les tocó hacer lo que les tocó nomás? Tuvieron que tal vez hacer lo que los papás querían. Les tocó ir a escuela dominical, pero después nunca fueron reforzadas esas cosas en su casa. Por lo tanto, cuando ya fueron grandes, decidieron no ir más a la iglesia. Nunca fueron los protagonistas realmente de su propia crianza, sino que fueron los receptores del molde que le pusieron los papás. Y el trabajo principal de los papás es ayudar al niño a descubrir su camino, ese especial camino que tiene en el reino de Dios. Y que cuando lo descubrimos y lo guiamos por ahí, la promesa es, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De lo contrario, mis hermanos, estaría mintiendo Dios si ese camino que dice ahí es el camino de Dios mismo, porque ustedes deben conocer muchos casos de niños que fueron enseñados en las cosas de Dios y que cuando grandes se apartaron de eso, ¿sí o no? Exacto, porque no está hablando de eso. Está hablando de descubrir ese camino especial del muchacho, del niño, de la niña, que le va a dar propósito de vida, que lo hace especial, único, y que cuando lo descubre y va por ese camino, la promesa es, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Para meditar, ¿no es cierto? Pregunta 6. ¿Cuál es la prueba de fuego en el liderazgo de un padre? Mitchell, ¿la tienes tú? La prueba de fuego y del liderazgo de un padre se mide en nuestro hogar, lo cual es especialmente válido para un ministro de Dios. Exacto.
Es decir, la forma en la cual dirigimos nuestros hogares, la forma en cual llevamos a cabo la tarea que el Señor nos ha dado, que primeramente que es el ministerio del hogar, ¿verdad? El comportamiento, la disciplina, el tiempo de adoración, de conocer la palabra conjunto con nuestros hijos, a los cuales debemos de guiar, como había mencionado anteriormente, en el camino, pues sobre todo para que puedan acercarse al Señor, antes que ya sea demasiado tarde, cuando hayan crecido, que se puedan alejar. Amén, Michel, muchas gracias. Si ustedes quieren imaginarse esto, piensen en cuando estemos en el tribunal de Cristo, presentando nuestras ofrendas, o mejor dicho, nuestros frutos, lo que hemos hecho con nuestra vida. Y todos, dice el tribunal de Cristo en 1 Corintios 3, por ejemplo, que todo será probado así como por fuego, y permanecerá lo que es plata, oro, piedras preciosas, pero todo lo que es heno y hojarasca se quemará. Bueno, para que ustedes sepan, dentro de esas obras o frutos que presentaremos también está la crianza de los hijos. Y cuando lleguemos a ese momento, el Señor nos va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste tú con tu casa? Y uno no le puede decir, mire, la verdad es que los hijos se me fueron para cualquier lado, pero fíjate, llegué a ser un tremendo médico, hice muchas cosas buenas. O usted le va a decir, no, es que mira, yo soy un tremendo pastor, yo predicaba a miles de personas. O yo llegué a ser una mujer de Dios extraordinaria, daba conferencias en todas partes del mundo. Y el Señor simplemente le va a decir, ajá, pero volvamos a lo central, le va a decir Dios, y los hijos, los que yo te di, que debían ser como saetas en manos del valiente. ¿No te acuerdas que el Salmo dice que los hijos son de Jehová? Que son, que son al final herencia de Jehová. ¿Te olvidaste de eso? Entonces todo eso que nosotros vamos a llevar, que hicimos, puede quedar realmente consumido por el fuego. Y Dios va a preguntar cosas tan simples como, ¿la mujer que te di fue feliz contigo o sufrió el matrimonio? Los hijos que te di, ¿lograron encontrar ustedes dos el camino de los hijos y los guiaron por ese camino? ¿Y llegaron a ser herencia de Jehová? Esas son las obras preciosas que van a permanecer. Las demás se van a chamuscar. Así que, hermanos míos, hay que pensar esto. Y esto se los digo no para engendrarles culpa, tristeza o cosas así, sino ánimo, responsabilidad. Yo no sé en qué etapa ustedes estén. A lo mejor tienen hijos pequeñitos, gloria a Dios, porque están escuchando esto muy a tiempo. O a lo mejor ya tienen hijos grandes y se dan cuenta que pasó, lo que ya no se hizo, no se hizo, y que ahora hay que orar mucho para tratar de retomar cosas, pero que ya no se puede volver el tiempo atrás. Explique las 5 señales de desintegración familiar que menciona el texto. Andrés, ¿qué te parece si tú me las dices? ¿Estás En muteado, Andrés? Ahí sí. Está con su letra, ¿la puede leer mi esposa? Porque yo no le entiendo la letra. Ya, ok. Ok. Bueno, la primera le dio prioridad a su profesión, le dio más importancia a su trabajo, por lo tanto los niños no se sienten amados, se vuelven rebeldes y tratan de llamar la atención de cualquier forma. Por otro lado, el padre se vuelve culpable y permisivo, dejando ser a los hijos. Estos padres piensan que en algún momento tendrán tiempo, el cual nunca llega, se pierde la oportunidad y finalmente se cosechan todas las consecuencias de la ausencia del padre. La 2, un padre indulgente. Esto quiere decir que honró a sus hijos más que a Dios, dejando que hicieran todo lo que quisieran, ya que él estaba muy ocupado. 3, no enfrentar la gravedad del estilo de vida de sus hijos.
y se preocupó, pero nunca tomó en serio el problema, por lo tanto su postura ante los hijos era suave y sin autoridad, y no ejerció las armas de crianza que el Señor le había dado. 4. No respondió correctamente a las advertencias. Esto se manifiesta en todas las épocas. A veces hay personas que nos advierten del comportamiento de nuestros hijos y no podemos defenderlos y justificarlos en todo. Todo lo contrario, debemos moldearlos para que puedan ser personas autocontroladas, compasivas y socialmente aceptables. Esta forma de crianza muchas veces se relaciona con padres que traen sentimientos de culpa por no poder, ya sea trabajólico, divorciado, o simplemente tratan de satisfacer sus propias carencias, las cuales no fueron resueltas en su propia niñez. Y finalmente, racionalizar el problema convirtiéndose en parte de él. Les decía, no robe la carne, pero se lo comía igual. Gracias, gracias Vicky. Y Andresito, cuéntame, ¿algún comentario de tu parte de esto que respondieron juntos ustedes? Hay una que me llamó mucho la atención y me pegó fuerza. Muy indulgente. Es lo que más se ve en realidad en el caso de mío personal. eh, Uno tiende a hacer las cosas a su forma y deja de lado, eh, y ellos toman su propio camino en realidad. Entonces, hay cosas que en ese sentido hay que hablar mucho y retomar. Eso. Amén, gracias. Y esto se ve mucho en caso de padres divorciados también, porque el campo de batalla se vuelven los niños. Entonces cada uno trata de darle lo mejor a los niños para que el niño lo prefiera a uno en comparación al otro, porque tiene que lograr que el niño entienda que uno no tiene la culpa de lo que pasó, sino el otro. Y se produce una batalla en escalada de darles cosas, de tratar de comprar el cariño de los hijos, que al final le hace más daño, porque un niño no puede llegar a pensar que su mamá era el mala o su papá era el malo. Si piensa eso, se destruye una imagen que después va a tener repercusiones psicológicas importantísimas. Entonces, nunca caigan en ese juego si les ha tocado la triste experiencia del divorcio. Ni pongan a los hijos como campo de batalla, ni tampoco traten de lograr que el hijo lo prefiera a usted en comparación al otro, porque con eso dañan la imagen del otro y al final la suya propia. Con respecto a eso mismo, pastor, eh, esa imagen paternal que se pierde en algún momento por algún divorcio o alguna distancia del padre o ausencia, es fundamental porque normalmente el niño tiende a frustrarse y a enojarse con Dios por, por no tener esa imagen, donde tiene que conectarse directamente con un padre, sea eh, biológico, padre espiritual. Y yo lo he visto muchas veces, incluso con jóvenes, incluso en el pueblo de una de mis hijas. eh, Está totalmente cerrado porque tuvo un abandono de padre fuerte y cuesta hablar mucho con él de las cosas de Dios porque es como un repelente, no me hablen de padre. Madre, háblenme, cuesta entrar en su corazón, es duro, es muy difícil. Es penoso, así Mm. es. Estos 5 puntos que están acá los saqué exclusivamente del texto. Esto no, simplemente les puse un lenguaje un poco más moderno, más adaptado desde el punto de vista psicológico, pero está completamente extraído del texto. Y es notable, creo yo, porque es una cosa que pasó hace 3000 años y que nos permite hacer un trabajo psicológico súper profundo. Así que ustedes piensen en la mente divina que hay detrás de todas estas historias
que el Señor nos permite conocer en su palabra. 8, esta es re interesante. ¿Cuáles son las armas de crianza de un padre? ¿Quién la tiene? Le vamos a pedir a la Eli. Hola, pastor, gracias. Ujú. Las armas de la crianza, perdón, de la crianza de un padre, yo puse con mis palabras, ya, de lo que leí. Volver a confiar en Dios, eh, aprovechando que Dios está dando el privilegio de una nueva oportunidad. Entonces, para asumir el papel de padre, ¿no? Asumir el papel de padre realmente como debe ser, eh, asumiendo la responsabilidad de la crianza, acompañar a los niños, dar el amor, la educación, volver a tomar el mando como cabeza, como jefe de familia, ¿no? Y aprovechar esa oportunidad que Dios le da para que él pueda revertir la situación, si es que está justamente en la situación complicada de haber vivido justamente lo que muchos viven hoy día, ¿no? Estar metidos solo en el trabajo y no tener tiempo para la familia, y los hijos son criados eh, en el colegio, a su manera. Entonces aquí hay un llamado para que vuelva a confiar en Dios, para que aproveche ese privilegio que Dios le da. No sé si está correcto lo que estoy diciendo, pero eso fue lo que entendí. Está correcto, Eli, está correcto. Está en tus palabras y lo aprecio mucho. Era un poquito más simple, son 4, pero tú las dijiste de una manera u otra igual. Ujú. Están en el libro viejo que tú tienes, Eli, está en la página 61, a la mitad más o menos. Y para los que tienen el libro nuevo, el que está en Amazon, no sé en qué página está, pero lo van a encontrar porque está idéntico. ¿Qué recursos tenemos los padres cristianos en esta época? Por si no lo sabía, las armas de crianza de un padre creyente son, 1, dar el ejemplo, eso es vital. Eso es vital, o sea, si el niño no ve que el padre practica lo que predica, no, créanme que no lo va a hacer. 2, entregar amistad y amor. Por eso les puse esta imagen ahí de un padre jugando con los hijos. Esas son las cosas inolvidables. El papá puede estar en casa, pero viendo la tele. Eso es igual que no estar en casa. El papá puede estar en casa, pero durmiendo porque trabaja de noche. Entonces, está en casa, pero no lo ven. El papá puede estar en casa, pero conversando con la mamá, conversando con amigos, haciendo diferentes cosas, pero al final nunca tiene tiempo para jugar, abrazar, reír con los niños. Eso en la crianza temprana es fatal. Eso asegura que durante la adolescencia no se va a producir confianza. Si ya es difícil la adolescencia en general, si el papá no pasó tiempo cuando eran pequeños, olvídelo en la adolescencia. 3, disciplinar. Eso es fundamental. Usted no puede disciplinar cuando se empiezan a portar mal en la adolescencia. No, tiene que haber disciplinado desde que tenían entendimiento, o sea, desde los 2 años para adelante, incluso antes. Eso no significa agarrar a palos a un niño de 2 años. Por favor, no me vayan a malentender. Significa encontrar formas creativas adecuadas para ponerle límites y para que el niño sienta cuando los límites son transgredidos, bueno, viene un castigo. Eso tiene que ser. La disciplina es fundamental. Insisto, la disciplina se siente como amor práctico por los niños. De lo contrario, ellos interpretan que no tienen, no son importantes para los papás. Y 4, por supuesto, la oración por nuestros hijos. Algunos hacen nomás la 4. Bueno, me alegro que oren por los hijos. Pero las primeras 3 son igualmente importantes. Algunos hacen la puro 2, juegan con los niños y todo, pero no
no son ejemplo o dan malos ejemplos de vez en cuando, no disciplinan nunca, quitan la autoridad de la mamá, transgreden ellos mismos las reglas de la casa, les enseñan a los hijos a transgredir reglas, a no ser cuadrados. Un desastre. Entonces, están poniéndose la soga al cuello. Hagan estas 4 cosas, mis hermanos, o mejor dicho, ojalá las hubiéramos hecho todas bien hechas en la crianza temprana y otros resultados seguramente habrían. La 9, ¿por qué cree usted que Elí no respondió adecuadamente a las advertencias de Dios? ¿En qué tipo de varones se ve con frecuencia esta forma de crianza indulgente? Pati, ¿tú quisieras responder esta pregunta 9? Porque no supo poner disciplina y se preocupó más de trabajar que de enseñarle a los hijos. Ya. Eso sería lo que tú consideras que es lo más importante del asunto. Sí, trabajo más. ¿Ya? La 9. La 9, ¿eh? La 9, sí. Dice, ¿por qué usted cree que Elí no respondió adecuadamente a las advertencias de Dios? Si la tiene, tía. En el cuaderno. Mira, ahora te lo tengo en la pantalla. Si quieres, léelo tú misma. Es un poquito más largo que lo que tú dijiste, aunque está perfecto lo que dijiste, pero es un poquito más largo. Dale, si puedes leerlo. Está muy chiquitito. La Ahí. verdad. Ahí sí ya. Ahí. Dice, O tú, Tito, si puedes. ya. Dice, esto es un drama constante en toda época. Por alguna razón, el amor a nuestros hijos nos ciega a las advertencias de otros en relación con el trabajo que estamos haciendo. Las demás personas tampoco son completamente objetivas, pero ven el fruto del comportamiento de nuestros hijos. Aunque debemos filtrar lo que nos dicen y conocer las etapas normales de desarrollo en la personalidad de un niño, no podemos simplemente defenderlos y justificarles todo. No tenemos derecho a dañarlos permanentemente, dejando de hacer nuestra tarea de moldearlos para que lleguen a ser personas con autocontrol, compasivas y socialmente aceptables. Hasta ahí, Tito. Un Escu- momento, permíteme hacer un comentario. Les puse en negrito la palabra que nos ciega. El amor a veces nos ciega. Y nosotros vemos en otros pequeños, estoy hablando sobre todo de niños chicos, vemos en otros las cosas que nosotros consideramos mal, que son demasiado inquietos, que son alegones, que son gritones, que son que hacen pataleta, que desobedecen, que no hacen caso, etcétera, etcétera. Y lo vemos, pero en nuestros hijos es que está cansado, es que hay que tenerle paciencia porque es diferente, es como muy activo. Y le encontramos siempre la quinta pata al gato, ¿no es cierto? El amor nos ciega. Si los niños manifiestan síntomas eh, que los hacen potencialmente desagradables socialmente hablando, pongan atención, hermanos. Pongan atención y hay que trabajar eso. No trate de siempre disculpar porque son sus tesoritos. No lo haga porque le está haciendo un daño a los pequeños al final. Sigue, Tito, por favor. El segundo párrafo. ¿Escuchamos los llamados de atención de otros o nos defendemos? ¿Justificamos y respondemos acusando de exagerados, de anticuados, de que la tienen contra mí? ¿No conocen mi situación? ¿Mis hijos son diferentes? ¿Se sienten identificados con el síndrome del papá indulgente o del papá abuelo? ¿O le resulta fácil ver en otros pero no en usted? Frecuentemente estas formas de crianza indulgente se ven en padres que acarrean sentimientos de culpa. No pueden estar suficientemente cerca de sus hijos. Paréntesis, padres separados o trabajólicos, por ejemplo, o en varones que están tratando inconscientemente de satisfacer en sus hijos
las carencias que ellos sufrieron en su niñez. Gracias, Tito. Bueno, eso es más de lo mismo, pero es la pregunta que quiero que ustedes se hagan. ¿Cuáles son las razones por las que al final este amor por nuestros hijos nos ciega? Eh, la pregunta que les pido que se hagan es, ¿nosotros escuchamos las llamadas de atención que en el fondo vienen de Dios a través de otras personas? ¿O nos justificamos? ¿O pensamos que por alguna razón la tienen contra mí? ¿O qué sé yo? No entienden porque mis hijos son súper diferentes, son especiales. Tienen que tener cuidado, mis hermanos, de pensar así, porque de esa forma van a aislar a sus hijos, los van a transformar en verdaderamente personas diferentes, especiales, inaceptables. Bueno, no tengo mucho más que decir sobre esto. Y vamos a la última pregunta y lo dejamos abierto para si hay algún comentario. La pregunta número 10 de este capítulo. El capítulo termina con exhortaciones a tomar decisiones concretas para revertir lo que está mal en nuestras vidas. Asuma todo lo que sea posible. Confíe en la ayuda de Dios con paciencia y humildad. Sin duda, nuestros hijos nos pasarán la cuenta de nuestros errores, pero Dios da gracia a los humildes. Así es que esta última, que no es más bien, no es tanto una pregunta, sino como un llamado a atención, es a asumir el asunto. Revisar los 7 pecados capitales con mucho detenimiento y corregir lo que esté mal. Comprometerse a usar las herramientas de crianza, esas 4 que vimos. Darnos cuenta si hay síntomas de desintegración en el hogar, esos 5 aspectos que se mencionaron. Este último párrafo es un llamado de atención a verdaderamente comprometerse a hacer las cosas diferentes. Si las hacemos igual que hasta ahora, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, esto que está en el libro y que ustedes ya seguramente han leído, no lo vamos a repetir, ¿verdad? Pero simplemente para dejar claro esto. Hoy no es día para lamentarse, sino para creer en el poder de Dios y para transformar lo que estamos haciendo y para orar, para que el Señor haga un milagro en lo que recién ahora entendemos que ha sido mal hecho. Sugiero meditar en las siguientes decisiones si se encuentra en alguna de estas situaciones. Y ahí están, es lo mismo que está en el libro. Por lo tanto, dejo abierto ahora un rato para comentarios, preguntas finales, o que me digan lo que piensan hacer con las enseñanzas de este capítulo. Adelante. Pastor, quiero hacerle una pregunta. Dale. Es que me quedo pensando, dice la 9, ¿por qué cree usted que Elí no respondió adecuadamente a las advertencias de Dios? ¿Qué aconseja usted en el caso, por ejemplo, no sé si usted está como al tanto de lo que, yo creo que sí, el tema del autismo que está como muy en auge hoy en día en Chile? Lo hablo bajo mi experiencia en la educación. Yo este año, digamos que me tomé un sabático de trabajar en el colegio, porque uno de los motivos que me gatilló mucho cansancio y desgaste era como el tema de los niños que con esta capacidad diferente, digamos, que como veo que los padres de repente llegan a justificarlo todo detrás del diagnóstico. Entonces, ¿cómo para usted sería como algo, como un equilibrio entre decir, claro, el niño tiene esta dificultad, pero tratándolo de llevar a la palabra de Dios, porque también en las iglesias hay muchas familias con hijos con Asperger, con autismo, y va dependiendo del grado, que la cosa sí se intensifica y realmente es muy compleja. Es muy compleja y no sé cómo poder entender más allá de sus papás gracias, espero en Dios no me toque un caso así, pero si nos llegara a tocar como, ¿cuál sería como la medida en el fondo de poder como no llegar a justificar, pero también entendiendo que detrás del niño está esta condición? No sé. Mm.
Es importante tu pregunta, Claudita. Mira, yo no sé si este capítulo lo podemos aplicar desde la perspectiva de una educadora que está enfrentando el problema que viene desde un hogar. Yo creo que el tema de este capítulo en particular y de los otros es aplicarlo al hogar mismo. Una cosa que se ha descubierto es que muchos de estos diagnósticos de casos así, digamos, de condiciones, no eran tales, sino que tienen que ver como respuesta de los niños a la condición o la situación de vida que se da en su hogar. Y en otros casos, a la alimentación. Se han descubierto muchos casos donde niños que se les creía autistas o con alguna forma de Asperger tenía que ver con ciertos productos con que está siendo alimentada la población en los últimos 20, 30 años. Porque si ustedes miran, cuando yo era niño, por ejemplo, no se escuchaba jamás un caso de Asperger. Había niños un poco diferentes, sí, pero que podían convivir perfectamente con los otros niños y que podían ser criados y con un par de gritos del profesor entendían. ¿Entiendes? Porque la crianza y la educación también eran diferentes. La proliferación de esto en el presente tiene que ver con algunas cosas que no se han estudiado correctamente. El exceso de azúcar en los niños hoy en día produce otro tipo de patologías que después le echan la culpa a una condición del niño, cuando en el fondo es lo que consumen. Por lo tanto, aquí hay mucho que estudiar. Los papás debieran asumir, en primer lugar, aquí tenemos que hacer una investigación más seria y no solamente quedarnos tranquilos porque un psicólogo o un psiquiatra etiquetó a nuestro hijo con algún síndrome de esto y de aquello. Porque, oye, si por miles de años no tuvimos esto, tiene que ser algo que está pasando en el presente, ya sea con lo que nos vacunan o con lo que nos alimentan o con lo que, ¿no es cierto?, está a nuestro alrededor, que está produciendo esto nuevo. Y si el niño realmente tiene una condición extraordinariamente diferente, entonces lo asumimos como tal, es un niño diferente, por lo tanto tal vez debería estar siendo educado en un instituto, en una institución diferente, y no entre los niños comunes y corrientes, porque no, el niño no se va a sentir cómodo, no va a rendir, y los educadores quedan con una carga espectacular por tratar de trabajar con niños normales y con niños especiales al mismo tiempo. Entonces creo que aquí es un problema tanto de la sociedad como de la educación, pero tiene mucho que ver con lo que pasa en el hogar y creo que faltan estudios y falta mucho interés de los padres en no quedarse tranquilo con estos diagnósticos que etiquetan a sus hijos para siempre y que los dejan ahí, ya usted va a ser un niño especial el resto de su vida, porque dense cuenta de lo que eso significa. O sea, un niño especial el resto de la vida significa que, ¿dónde va a trabajar? ¿Cómo va a subsistir? Está condenado ese pequeño a ser una especie de carga para sus padres el resto de la vida y los padres darían la vida por ello, así que van a tratar de sostenerlo, pero tienen que entender que ellos mismos no van a estar todo el tiempo. Algún día esos hijos tienen que andar por sí mismos. Mire, yo he visto muchos casos, bueno, no voy a exagerar, no he visto muchos, he visto unos pocos casos, pero yo diría que es tal vez el 100% de los pocos casos que he visto que ha pasado esto. Y es que niños diagnosticados como al principio hiperactivos, después, como con el cambio del lenguaje de los psicólogos, empezó a transformarse esto en síndromes, diversos tipos de Asperger, ¿no es cierto? Entonces, resulta que cuando yo iba a visitar a estas personas, a estos hogares, me daba cuenta que había cosas en el hogar que hacía que el niño se comportara de una manera muy extraña. Después, en la disciplina también, la manera en que se disciplinaba al niño, yo decía, pero es que esto es contraproducente. Y después
fui corroborando esto cuando mucho tiempo después estos niños crecieron, lograron ir a la universidad, sacaron su título y trabajan ahora normalmente. ¿Por qué? Porque se produjo una maduración, una socialización, pero que en la casa manifestaban síntomas que algún psicólogo por ahí los etiquetó y por lo tanto quedaron así durante su primera crianza, pero cuando los niños empezaron a darse cuenta que tenían que valerse por sí mismos, cambiaron. Así que les aseguro que no todo lo que se dice es la pura y santa verdad, sí, para siempre. Hay mucho que trabajar todavía en esto y por eso pienso que los padres que tienen niños que manifiestan condiciones especiales o síntomas especiales necesitan aprender estas cosas. Necesitan incluir a Jesús en su trabajo, necesitan orar mucho más por los niños, necesitan hacer cambios importantes en la relación en el hogar, en la alimentación, en las horas de sueño, en el juego, en estar con los hijos, en permitirles menos pantalla, muchos cambios que a veces los papás no están dispuestos a hacer porque significa demasiado trabajo para ellos que ya se sienten abrumados, cansados. Y es mejor tener un hijo etiquetado y entonces lo guardamos ahí. Ya, el niño es etiquetado de esa manera, déjemelo tranquilo. No me moleste el niño. ¿Ok? Entonces no te estoy resolviendo la pregunta 100%, pero te digo, aquí hay más factores que considerar que simplemente el problema de cómo se etiqueta hoy en día psicológicamente a los pequeños. Gracias, pastor. Bueno, espero que la estén pasando bien con este discipulado. A mí me encanta. No echen por la borda todo lo que van aprendiendo, por favor, que que permanezca. Compártanlo con otras personas. Aquí hay material para trabajar. Úsenlo en conversaciones de sobremesa. Incluyan a los niños en conversar de estos temas para que ellos opinen. Se van a sorprender de cómo ellos ven lo que ustedes hacen con ellos a través de estos patrones. Próximo capítulo, número 7, se llama Sumisión. Espero que les sorprenda y que lo disfruten también.